Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo dos capítulos de esta teoría llamada ¿qué hubiera pasado si Naruto se quedaba encerrado en un bucle temporal? Teoría sacada de fanfiction, link del creador en la descripción. Sin nada más que decir, que comience el video XDDD. El examen de la marmota, capítulo 72. Por Leonard. Idi. Buenos días, bastardo Orochi. Tayuya se arrojó fuera de su tienda de campaña con un giro y un florecimiento, trozos de fox ondeando en el aire mientras giraba. Las mandíbulas cayeron entre los otros cuatro sonoros. Orochimaru, que había estado tomando su taza de té de la mañana, parecía desconcertado, asesino, pero desconcertado. La niña comenzó a saltar alegremente a través de estiramientos de calentamiento. ¿Sabes qué? Hoy parece un gran día para convertirte en traidor e ir a unirte a tus enemigos. Lástima que ya conozcan todos tus planes. La serpiente Sannin parpadeó. Ella posó linda. Después de todo, si están dispuestos a enseñarme la fabulosa técnica del dios del trueno volador y pueden hacerlo ante tus narices, ¿de qué otra cosa se han salido con la que no estás al tanto? Sus ojos se desorbitaron al reconocer el sello familiar grabado en la tienda detrás de ella. Cuando ella desapareció en un destello amarillo, Orochimaru realmente sintió miedo. Momentos después, un trozo de arena se alzó y formó la cara de Gaara mirándolo con una mirada fría. Le dijo a la serpiente Sannin: tú no eres el Kazekage. No tengo intención de traicionar un pueblo aliado por ti. Fue entonces cuando un pájaro mensajero dejó caer un paquete justo en medio de ellos. Escondido detrás de tres puertas demoníacas cercanas, Orochimaru en realidad tuvo que ordenar a uno de sus sonidos 4 que abriera el mensaje, pensando que por malo que fuera, tenía que saber qué más sobre sus planes le habían estallado en la cara. Hirobo en realidad fue al sello maldito de la forma 2 y la fuerza máxima antes de estar dispuesto a abrir el paquete. Cuando lo hizo, su cara se puso aún más roja, si eso era posible. ¿Qué es? El pálido Sannin exigió con impaciencia detrás de la cubierta. Su monstruoso sirviente se volvió hacia él, mortificado, con vergüenza en su enorme y maldita cara, mientras sostenía el paquete abierto con una mano. 3 revistas de moda, notificándote que tus suscripciones han comenzado. Una caja de tampones y un libro muy franco titulado ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Eso parece estar destinado a niñas preadolescentes que recién comienzan la pubertad. De alguna manera, no sabía cómo, el cuerpo de Orochimaru fue repentinamente sacudido por calambres abdominales. Idi, al menos podrías habernos dejado escribir sellos explosivos en los tampones, objetó Yugao, no tan enérgicamente. Ga. Es mejor de esta manera. Naruto la rechazó, saltando alegremente. Una amenaza es algo que él podría entender. Eso lo reduciría a un simple, aja. Intentaban atraparme para hacerme explotar. Pero así se pregunta qué estábamos haciendo, y esa confusión sería peor para él que incluso si hubiéramos logrado llenarlo de tampones explosivos. Al menos cuéntanos cómo manejaste los calambres, suplicó Yugao. Medicina simple. Naruto rió alegremente, rebotando aún más alto. Como saben, es inmune a la mayoría de los venenos, pero estos actúan para interrumpir y destruir el cuerpo. Así que, en cambio, le administré algo que estaba destinado a activar los flujos naturales del cuerpo, trabajando con su sistema para restaurar las funciones adecuadas de el cuerpo que lleva puesto. Solo la energía de un arroyo es una cosa, pero lo reprimes y se convierte en un lago. Suelta eso y tienes problemas que nadie que haya visto el pequeño arroyo podría imaginarse. Energía acumulada de esos periodos que se ha saltado desde que se hizo cargo. Creo que está a punto de pasar por la madre de todos los ciclos femeninos. Oruch, el ambú de cabello morado, hizo una mueca de simpatía involuntaria después de haber pasado por sus propios periodos. Fue tan automático como que los hombres cruzaran las piernas al ver a otro hombre recibir un disparo en la ingle. ¿Sí? El genin rubio estuvo de acuerdo, alegremente. Para un hombre que nunca ha tenido uno, puede disfrutar de la energía acumulada de un par de años de períodos omitidos, todo expresado en uno. ¿No es fantástico? Yugao nunca antes había sentido lástima por la serpiente Sannin. Ella se puso verde, manifestando una sonrisa falsa. Sí, genial. Sí, y los próximos 2 o 3 tampoco serán picnics. El chico cantó emocionado. ¿Te imaginas todo eso golpeando a alguien que nunca ha tenido uno antes? El pobre Yugao se volvió un poco más verde, tratando de no sentir lástima por su enemigo, mientras pensaba que matar al pobre bastardo habría sido mucho más amable. Naruto estaba parado posando, con las manos en las caderas. La próxima vez voy a adaptar esas cosas en las que Ana está trabajando para estimular la producción de leche en madres que no comienzan por su cuenta, y eso incluye. Me pregunto cómo se sentirá la serpiente Sannin, tratando de hacerse pasar por el líder de Iden Arena durante la lactancia.
Quiero decir, claro, puede usar una piel falsa sobre su cara, pero ¿qué va a hacer con los 2 puntos húmedos en su camisa? Una Ambu verde reprimió el impulso de ir a decirle a Tsunade que matara con misericordia a su antiguo compañero. Iji. ¿Naruto? ¿Podemos hablar? Tal era el poder de esa aterradora declaración temida por los hombres de todo el mundo que incluso Naruto, que no tenía nada que temer de las mujeres en su vida, hizo una mueca, levantó la vista desde donde había estado usando un jutsu de la tierra para darle al cuarto Hokage un letrero de piedra gigante que decía realizará misiones de rango A para comida, para encontrar a Sakura parada a su lado, luciendo extrañamente pacífica, a pesar de que ella tenía una lágrima. Rastrea desde ambos ojos. Había estado comportándose malhumoradamente últimamente, incluso evitándolo, así que esto era un cambio. Sakura Haruno, la chica más descarada que había conocido, y eso incluía a algunos amantes reales, como Anko, en la mezcla, por lo que no era una declaración trivial, se estaba comportando tímidamente hacia él. La guardia de Naruto subió instantáneamente cuando las chicas eran impredecibles, eran más peligrosas. La chica de pelo rosa tartamudeó yo, creo que deberías, tú, ya sabes, ella levantó los ojos para mirarlo con lágrimas en los ojos, y luego soltó no creo que debas restaurar mis recuerdos nunca más. Ella prácticamente gritó. Podrías haber derribado a Naruto con una pluma. Ahora, naturalmente, cuando una niña está molesta, lo último que quiere hacer es explicar sus razones al objeto de su ira. Afortunadamente, Naruto no se había sumergido en un mar de mujeres sin saber una o dos cosas sobre cómo funcionaban, y la hizo inclinarse sobre una mesa de masaje en cuestión de segundos. Nada femenino podía resistir sus ruegos cuando los tenía en una mesa de masaje. Sin embargo, Sakura realmente luchó contra él, como en el peleo. Tratando de sacar un kunai y todo, estaba tan decidida a resistirse a dar cualquier información sobre el tema de su pronunciamiento vital. Por supuesto, ahora tenía más que un poco más de entrenamiento que ella y todo lo que se necesitó fue un movimiento de alambre ninja para atarla de forma segura a la mesa de masaje, con lo cual ella inmediatamente estalló en llanto. Naruto pensaba que estaba decidida a ser difícil hasta que por fin sollozó, nunca me has tocado antes. Y el muchacho tuvo que admitir que esto era cierto. De hecho, una buena parte de cada reinicio se gastó tratando de evitar a Sakura de varias maneras ingeniosas, pero nunca antes le había sorprendido que nunca le hubiera dado el masaje que todas sus otras chicas tomaron como recompensas estándar por su comportamiento típicamente bueno. Es solo que, bueno, no quería que tuvieras ninguna idea, admitió el chico, frotando suavemente sus pies. No hay necesidad de ponerse intenso todavía. La niña estalló en nuevas rondas de sollozos. Cuando por fin pudo hablar de nuevo, Sakura ya no pudo mirarlo a los ojos, mirando malhumorada mientras ponía su caso. Entonces él preguntó, moviéndose para amasar sus hombros, ¿vas a decirme qué pasa ahora? No se suponía que fuera así. La chica estalló en llanto. Se suponía que me amabas. Siempre lo hiciste antes. Naruto ya había abierto la boca para decepcionarla suavemente, diciéndole que ya no lo hacía, y sus razones por las cuales, pero ella lo venció. Pero ahora no. Es obvio que no. Y nada de lo que pueda hacer podría alentarte. Ambos se sonrojaron ante ese pronunciamiento. Sakura había pasado por una fase en la que había decidido que, teniendo tantas amigas íntimas como él, era obvio que era un pervertido, y para que se interesara por ella, ella había salido y abiertamente lo alentaba a conseguirlo. Pervertida con ella, ofreciéndose a cualquier forma de depravación que él pudiera desear, pensando al hacerlo para llenar un nicho en su vida. Después de todo, sus otras esposas se respetaban mucho, así que si ella se hacía cargo de las cosas que no harían, tendría un lugar. Ni Naruto ni ella habían estado más avergonzados cuando estaba haciendo esas ofertas. Haruno, comenzó a balbucear, antes de darse cuenta de que había cambiado al nombre del clan impersonal por ella hace mucho tiempo. No más gritos de Sakura-chan para ella. No, eso había terminado hace mucho tiempo, y ahora él comenzó a ver algo de lo que eso había significado de su parte, cuando la trató. Sé que me lo merecía, admitió. No hice nada bien por ti, e incluso ahora mis intentos de hacerte ver el pasado que solo te están alejando, así que creo que serías más feliz sin mí en tu vida. Ella concluyó esta declaración miserablemente, incapaz de mirarlo a los ojos. Estarías allí de todos modos, comentó razonablemente, aún trabajando en sus hombros. Sí, pero ese es mi otro yo, suspiró la chica deprimida, y ella no sabe lo maravillosa que eres, así que no se sentiría terrible por no tenerte. Además, sé que nunca te traté bien antes, pero al menos sabes cómo manejar eso. Y creo prefieres tenerme como tu adversario y una fanática obsesionada con Sasuke de todos modos. Al menos sabes cómo tratar con esa persona. Puedes burlarte y jugarle bromas, cosas que te sentirías culpable haciéndome.
Pero ella no recordará o importa, aquí susurró la niña suavemente, además, ella merece mucho peor de lo que realmente le harías a ella. Una vez más, podrías haber derribado a Naruto con una pluma. Creo, la chica contuvo un sollozo, que disfrutarías dejándola desnuda en todo tipo de situaciones embarazosas, ¿verdad? Ella trató de aventurar una sonrisa valiente y alentadora, pero salió enfermiza y pálida. Naruto ahora estaba seriamente preocupado, lo suficientemente preocupado como para detener el masaje y usar las técnicas del clan Yamanaka para llegar al fondo de esto, y lo que encontró no fue un engaño. Sakura estaba renunciando a él por el bien de su felicidad porque creía que eso sería mejor para él. Sin embargo, también había un componente sustancial de querer salir de su propia vida miserable, siempre queriendo pero nunca tenerlo. Básicamente, había aceptado el suicidio de su ser actual de la única manera en que una persona podía morir en estos reinicios. La cancelación de sus recuerdos que regresaban, con la esperanza de que la hiciera escapar de su dolor y hacerlo más feliz, y ella estaba tratando de lograrlo. Al ver que se revelaban sus secretos, el Pinquete se volvió audaz de la manera que solo aquellos que habían aceptado su inminente desaparición podían hacerlo. Su voz en realidad se volvió gentil y amable, un tono que nunca antes había escuchado de ella. Naruto, para la mayoría de la gente, amor significa sexo, hacer celos como animales que experimentan placeres físicos. Eso no es nada como lo que tienes. Está bien, tú y tus esposas tienen sexo, eso es obvio y apropiado, pero para ti eso es extra, algo que agregas encima de lo que ya tienes. Ella suspiró, bajando la mirada. Para todos los demás, nuestra edad sexual es solo un deporte, una forma de divertirnos, no como beber o jugar videojuegos. Pero no significa nada para ellos. Ahora, obviamente, no voy a meter la nariz en las habitaciones, pero incluso así que es obvio para mí que es totalmente diferente a lo que tú y tus esposas tienen. Es por eso que mis ofertas de cualquier perversión que quisieras, sin límites, fueron rechazadas. La forma en que brillas con ternura y comprensión mientras te tratas es diferente a todo lo que yo lo he visto antes. Ella apartó su rostro de él, temiendo ver sus ojos mientras admitía. ¿Sabes que la mayoría de las parejas pelean? No creo que te hayas dado cuenta. También la mayoría de las chicas se ponen celosas si sus novios ven a alguien más, incluso si es inocente. Sus tonos se bajaron mientras confesaba. No puedo decirte cuántas horas pasé, desperdiciado, esperando esa oportunidad. Estaba tan segura de que tendrías una pelea, y me lanzaría de inmediato de tu lado y apoyarte y consolarte. Sería el buen tipo por una vez, y realmente te enamorarías de mí otra vez. Ella emitió una risa amarga. Fui tan tonto, entonces. Los ojos de Naruto se habían ensanchado por estas admisiones. Sakura se abrió a él totalmente. ¿Sabes por qué es inútil para mí perseguirte? No tienes necesidades. No tienes nada que te falte que pueda darte. Estaba tan seguro de que tendrías una pelea, cualquier pelea en absoluto. Parece que tienes. A veces tenía cientos de esposas, alguien tenía que ofenderte una vez, ¿verdad? Ella emitió una risa amarga. Fui tan tonto, entonces. Los ojos de Naruto se habían ensanchado por estas admisiones. Sakura se abrió a él totalmente. ¿Sabes por qué es inútil para mí perseguirte? No tienes necesidades. No tienes nada que te falte que pueda darte. Estaba tan seguro de que tendrías una pelea, cualquier pelea en absoluto. Parece que tienes. A veces tenía cientos de esposas, alguien tenía que ofenderte una vez, ¿verdad? Aquí ella rompió a llorar una vez más, pero no dejó de hablar. La presa había estallado, y ella sabía que nunca tendría otra oportunidad. Si las cosas salieran como ella quería, nunca podría hacerlo. La chica que estaba sufriendo ya no existiría entonces. Si no lo confesaba todo ahora, nunca se lo contaría, y la herida, en algún lugar, de alguna manera, nunca dejaría de doler. Pero no es así contigo. Amas a todos a tu alrededor tan totalmente que no tienen razón para sentirse celosos o avergonzados. Ninguno de ellos quiere lastimar a los demás porque eso te molestaría, y no hay nada que les guste menos que molestarte. Las lágrimas fluían libremente mientras lo miraba, memorizando su rostro. Esta vez incluso pensé que pronto se iría para siempre. Ninguno de ellos quiere lastimarse mutuamente, porque te preocupas por todos ellos. Y porque los amas, son amables el uno con el otro todo el tiempo. ¿Sabes lo raro que es? No sucede. Excepto contigo, terminó en un murmullo. Aquí su cara parecía positivamente trágica. Traté de pertenecer a eso, pero no pude. Traté de ser amable, solo que todos me sostuvieron a distancia porque te lastimé. Yo, aquí sollozó, estallando en una nueva inundación de lágrimas. Quiero pertenecer a ti. Quiero ser amable contigo. Quiero ser parte de esa comunidad feliz y radiante que siempre te rodea. Pero no puedo.
He intentado todo, y simplemente no puedo Nadie me lo permitió, y no tengo idea de cómo compensarte, así que tendría una oportunidad. Así que solo tenía que irme y dejar de lastimarme. Eso no es mucho pedir, ¿es eso? Al ver el rechazo en sus ojos, ella sonrió miserablemente, suplicando. Naruto, todo lo que hago es hacerte sentir miserable. Esta es la primera decisión desinteresada que he tomado en mi vida. Puedes dejar de evitarme, porque no lo haré después. Usted. Todos serán más felices. Por favor, déjenlo en pie. Ahora Naruto suspiró como no estaba preparado para la explosión emocional, que obviamente se había estado acumulando durante un tiempo, tuvo que pasar unos minutos para recuperarse. Solo déjame ir, suplicó. Había estado hablando de esto con mis esposas, admitió todos estuvimos de acuerdo en que probablemente sería menos incómodo para todos dejar de restaurar sus recuerdos. Sakura le dedicó una sonrisa muy triste, le pedía a Ayame que lo mencionara. Ella hizo. Él asintió. ¿Solo una cosa antes de irme? Ella suplicó. Sus cejas se alzaron. Sakura nerviosamente se lamió los labios, pero no pudo mirar hacia otro lado. Puede que no sea mi primer beso. Me has contado cómo besé a Gaara y a otros, incluso a ese idiota de Uchiha, en otros reinicios. Pero este será el primero para mí, y eso es lo que cuenta. ¿Podría? Por favor, solo una vez antes de irme. Ella titubeó vacilante, luego la dejó caer cuando él no parecía estar respondiendo. Naruto mismo estaba sumido en sus pensamientos con gran atención, respondió preguntando. Entonces déjame aclarar esto. ¿Quieres evitar que me sienta incómodo contigo y tu plan para hacerlo es dejar de existir? La disculpa mansa inundó sus rasgos, pero ella era implacable. Creo que es lo mejor, Naruto. Pensó por varios momentos más, antes de declarar ¿sabes cuál es el secreto de mi felicidad como hombre casado? Ella sacudió la cabeza, preguntándose sobre el cambio de tema. El chico rubio decidió es muy simple. Cada uno de nosotros considera que la felicidad de los demás es más importante que la nuestra. Las personas solo mienten, engañan o roban para obtener ventaja sobre su prójimo, y eso solo sucede cuando piensan que su éxito es más importante que la de la otra persona. Estar dispuesto a sufrir para que otros puedan disfrutar de mayores recompensas es lo opuesto a eso, y eso es lo que tenemos. Ella sonrió gentilmente. Gracias por decirme. Él la interrumpió pero eso es exactamente lo que hiciste. Has superado la prueba. Durante todo el tiempo que has estado mejorando, así que no podíamos simplemente tirarte, a pesar de que era incómodo tenerte cerca. Solo ahora llegaste a través del secreto. Estabas dispuesto a sacrificar tus propios objetivos para que podamos ser felices. El niño cortó los cables que la sujetaban y la levantó en brazos, al estilo nupcial y, bueno, ese es todo el boleto allí mismo. El amor es amabilidad, y el comportamiento egoísta lo destruye. Así que tuviste que aprender altruismo antes de que estuviéramos dispuestos a confiar en ti más. Se inclinó y la besó, haciendo que su mundo girara. Puede que no esté lejos, pero has comenzado por el camino correcto. Y una vez que hayas hecho eso, lo único que puedo hacer es ayudarte en tu camino. ¿Quiere decir? Ella comenzó preguntándose. Sigue así y tu período de prueba terminará, admitió. Serás uno de los clan, con estatus y privilegios completos, línea de sangre también, si solo puedes continuar en el camino que acabas de comenzar. Estaba demasiado sorprendida para hablar. Naruto sonrió y eso significa abrazos, masajes y cosas mientras aprendes. Después de todo, si estás tratando de construir mi felicidad, es correcto que pase mi tiempo construyendo la tuya. Es por eso que el desinterés funciona tan bien. Las personas egoístas lesionan a cada uno. Otra lucha por obtener ventaja. Pero no hacemos eso. En cambio, dedicamos nuestro tiempo a construirnos mutuamente, lo que nos brinda todas las ventajas sin ninguna lesión. Es difícil, pero vale la pena. Ahora que ya comenzó, es correcto ayudarlo a aprender nuestro camino. Y, habiendo mencionado lo divertido que habían sido explorar las nuevas y emocionantes posibilidades de Sand, varios de los Kitsune mayores estaban usando las técnicas de la familia Yamanaka para leer las mentes de los equipos Genin allí para los exámenes de Chunin, para aprender sobre sus aldeas de origen y tener una idea de cómo comportarse para infiltrarse en esas aldeas. Y no debería haber sido sorprendente que se encontraron con algunas sorpresas al hacerlo. El pueblo de Eden Rain está en medio de una guerra civil. Temari declaró. ¿Cuáles son los lados? ¿Cómo se dividen las cosas? Ino se animó. Había estado leyendo sobre el pueblo Grass, que hasta ahora había sido bastante aburrido. Temari se frotó los ojos sin desagrado. Bueno, parece ser una toma de poder por parte de un hombre. Pero de alguna manera tiene al clan Rowling trabajando para él.
Los Rowlings. ¿Cómo sucedió eso? Naruto detuvo sus propias exploraciones para responder a ese anuncio. ¿Podría alguien explicarnos por aquellos de nosotros que nunca hemos oído hablar de ellos? Kin reprendió suavemente. Naruto, que ahora había leído toda la biblioteca pública de Konoha 8 o 9 veces, junto con todos los libros y revistas que pudo encontrar dispersos por la aldea, ahora estaba entre sus miembros más expertos, comenzó a explicar, solo para ser golpeado hasta el golpe por Temari. Son un clan cuyo límite de sangre ha sido denunciado por todos los ninjas éticos como peligrosamente impredecibles y contrarios. No sirven en la batalla. Solo causan caos en todos lados. Bien para un resumen. ¿Pero qué hace su límite de sangre? Tenten entró en esta discusión con su propia curiosidad excitada. Naruto se frotó los ojos como si tratara de despejar una pesadilla. ¿Sabes que hay varias líneas de sangre importantes que están todas basadas en la vista? Bueno, los Rowling son auditivos. Pero es algo inverso, en lugar de escuchar muy bien o tener poderes especiales para los oídos, es cualquiera que los oiga que tiene un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Kin incitó, inclinándose hacia adelante. Confusión masiva. Temari respondió: cualquiera que escuche la voz de Rowling olvida quiénes son sus amigos, cree que sus peores enemigos son héroes y que sus aliados más preciados son escoria. Odian a las personas que deberían amar y aman a las personas que deberían odiar. Es profundo y dura mucho tiempo, y solo empeora cuanto más tiempo escuchas a uno de ellos. Buscas y te casas con la peor persona para ti, nombras a tus hijos después de tus peores abusadores y, en general, te comportas como un loco completo que pierde todo sentido de lo correcto y lo incorrecto, y de sentirse deprimido la mayor parte del tiempo. Suena efectivo. Tenten estaba impresionado. Temari gimió, habiendo tenido que lidiar con el clan Kishimoto, ella no estaba impresionada por los Rowlings porque algunas personas no podían entender que no todas las líneas de sangre eran buenas. Lo es, y no lo es. Como dije, afecta a cualquiera. Y con eso debo decir apropiadamente a todos los que pueden escuchar al Rowling, incluida la misma Rowling. No puedes usarlo en una pelea porque la gente en tu propio lado se vuelve loco tanto como tus oponentes. Las lealtades se olvidan por completo. Los maestros lanzan venganzas personales contra estudiantes que nunca antes los habían conocido. La gente olvida los juramentos, pierde todo sentido de escrúpulos, pierde tanto sentido de sí mismo que es apartamento para escribir mal sus propios nombres, y debido a que funciona en Rowling tanto como cualquier otra persona, si tuviera uno lo suficientemente real como para enviar solo contra sus enemigos, ella de cambiar y convertirte en tu enemigo para volver y perseguirte. No hay forma efectiva de usarlos, simplemente causan caos, confusión y miseria a todas las personas a su alrededor. La única defensa es no escucharlos, y eso generalmente significa mantenerse lo más lejos posible de ellos. Una vez que se revelaron los detalles de su poder, ninguna aldea ninja les permitiría ingresar a sus países, simplemente no hay forma de controlarlos. Sigues diciendo ella todo el tiempo que describes esto. Kin notó. Temari suspiró. Es un poder de sangre solo para mujeres, que surge solo en las mujeres de la línea, y luego solo después de que se casan por primera vez, lo que hace que sea fácil para los jóvenes esconderse y, por lo tanto, es prácticamente imposible expulsar al clan. Una parte de mí está sorprendida de que alguien haya encontrado un grupo de ellos. La primera vez. Las cejas de Tenten se alzaron. Su regalo es tal que siempre alejan a sus esposos tarde o temprano. La kunoichi de arena informó a sus amigos, luego suspiró de nuevo. Como puede sospechar, hubo una especulación desenfrenada durante mucho tiempo de que Itachi Uchiha se topó con un Rowling en una de sus misiones. Cada aldea pensó que ese era el escenario más probable. Haría más que prácticamente cualquier otra cosa para explicar por qué él de repente odiaba a su familia y amaba a sus enemigos, asesinaba a quienes lo amaban y abandonaba el lugar donde alguna vez había sido respetado y honrado. Ese comportamiento es en realidad típico de cualquiera bajo la voz de Rowling, y una gran razón por la cual todas las aldeas están unidas. Tratando de acabar con esa línea de sangre siempre que puedan. Naruto, que había estado pensando, ahora intervino. Entonces tenemos dos grandes preguntas. ¿Cómo alguien consiguió un grupo de ellos, y cómo los organizan? Ese siempre ha sido el gran problema con Rowlings. Los traidores en movimiento son inherentes a su naturaleza, y no solo una vez, sino una y otra vez. Nunca se podría saber de qué lado están, ni por cuánto tiempo. Prácticamente definen la herramienta que siempre girará y golpeará a su usuario. ¿Cómo alguien apuntó algo de la misma manera que el otro? Lo más probable es que no lo hicieron.
Temari concluyó más probable que el control era simplemente conseguir un montón y arrojarlos a todos en un área. Causarían tanto caos por su mera presencia que cualquier organización que quisieras destruir sería destrozada cuando los amigos se enfrentaran entre sí. No hay límite. Niños se vuelven contra sus propios padres, y las niñas contra sus padres, mientras idolatran a sus peores enemigos. Se torturaban y maltrataban entre sí por el bien común, se volvían acosadores como amores para las niñas que pertenecen a grupos que desprecian, salvan las vidas de personas que asesinaron a sus padres, se suicidan para complacer a los viejos que lo mantuvieron preso y tratado como un hongo toda su vida, van de vacaciones a acampar durante mucho tiempo mientras las personas que dependen de usted mueren y actúan en todas las formas de locura. No podrías encontrar una forma más efectiva de destruir una nación. Es histeria colectiva. Fin del capítulo 72 y comienzo del capítulo 73. 15,698 Capítulo 73. El examen de la marmota. Capítulo 73. Por Lionheart. Illy. Kakashi llegó al Memorial Stone pensando en contemplarlo antes de ir a encontrarse con su genin en los exámenes, cuando vio a alguien sentado en la piedra. Era un chico joven, probablemente un genin, y parecía. Kakashi dejó caer su icha en estado de shock. Obito Uchiha saltó desde la cima de la roca, transformándose del niño que era cuando se graduó a la forma un poco más vieja que era cuando murió, y fue en ese latido que Kakashi se dio cuenta de que todavía podía ver la piedra a través del cuerpo de su amigo. Levantó su banda para la cabeza, revelando su Sharingan, pero solo vio lo mismo. Obito había vuelto como un fantasma. ¿Estás sorprendido? El espíritu le dedicó una sonrisa descarada, extendiendo sus manos ampliamente. ¿Qué? Vienes aquí a Komuna por horas cada día. ¿Por qué deberías sorprenderte al pasar? Obito, el legendario ninja copycat, comenzó con reverencia, con una sonrisa en su rostro, solo para cortarse en estado de shock cuando el espíritu le frunció el ceño y detectó un residuo fantasmal de lo que solo podía ser, intención asesina. Y el fantasma estaba furioso, mirándolo con los brazos cruzados. No tengo mucho tiempo, ataque, así que iré al grano. ¿Por qué me lastimas? Los ojos originales y prestados de Kakashi se abrieron en negación. No. Obito. Extendió la mano, implorando a su amigo que creyera. Pero el espíritu no se hizo menos hostil. Solo activé mi Sharingan en mi muerte, Kakashi. Lo sabes. Viví toda mi vida sin él. Fui un extraño para mi clan, pero me expulsé por mi fracaso. Sin embargo, prestas atención al hijo del clan Ead y dices que me estás honrando. Lo entrenas en una línea de sangre que nunca usé y piensas que al hacerlo estás haciendo tu deuda conmigo. La imagen fantasmal se acercó a su compañero de equipo. Nuestro equipo estaba formado por un genio egocéntrico, su fanática y el perdedor. Dime quién era, Kakashi. Al ver a su compañero ninja demasiado paralizado por el miedo y la vergüenza para responder, el fantasma asintió y lo hizo por él. Sí, es cierto. Yo era el perdedor, el imbécil. El tipo que amaba a la Fangirl, pero fue ignorada por ella en favor del genio prodigio que adoraba, mientras que el genio la rechazó en su arrogancia. ¿Y qué es ese auto? ¿Qué está haciendo el genio centrado ahora, Kakashi? Está entrenando a otro genio egocéntrico e ignorando al chico que es como yo. El paria y el perdedor son despreciados por el genio nuevamente, Kakashi. Solo que esta vez el maestro también lo está ignorando. Nuestro maestro nunca fue tan injusto, Kakashi. Nos enseñó a todos por igual. Sin embargo, ignoraste al chico que era como yo, lo echaste a un lado tanto a él como a la chica. ¿Y para hacer qué? Estás complaciéndote a ti mismo, Kakashi. Ton incluso afirmó que está tratando de compensarme cuando todo lo que puede hacer es repetir las lesiones que me causó en ese momento. Nunca amaste a Rin, pero la mantuviste alejada de mí. Nunca me enseñaste ni me ayudaste, incluso cuando podrías haberlo hecho tan fácilmente. Acabas de proclamar que era inútil. Ahora hay un chico muy parecido a ti que le está haciendo esas mismas cosas a un chico que es muy parecido a mí, ¿y qué haces? Ayuda a su copia, su clon más joven hiere al niño como yo, y afirma que al hacerlo me está inventando cosas. Nunca mueras, Kakashi, porque nunca podría soportar verte aparecer aquí. Y espero y rezo todos los días para que te preparen un lugar especial en el infierno. Acabas de proclamar que era inútil. Ahora hay un chico muy parecido a ti que le está haciendo esas mismas cosas a un chico que es muy parecido a mí, ¿y qué haces? Ayuda a su copia, su clon más joven hiere al niño como yo, y afirma que al hacerlo me está inventando cosas. Nunca mueras, Kakashi, porque nunca podría soportar verte aparecer aquí. Y espero y rezo todos los días para que te preparen un lugar especial en el infierno.
Acabas de proclamar que era inútil, ahora hay un chico muy parecido a ti que le está haciendo esas mismas cosas a un chico que es muy parecido a mí, ¿y qué haces? Ayuda a su copia, su clon más joven hiere al niño como yo, y afirma que al hacerlo me está inventando cosas. Nunca mueras, Kakashi, porque nunca podría soportar verte aparecer aquí. Y espero y rezo todos los días para que te preparen un lugar especial en el infierno. Y con eso el espíritu se desvaneció. No mucho más tarde, un Kakashi muy desaliñado y muy borracho entró al centro de exámenes el tiempo suficiente para presionar un rollo de pergaminos sellados en los brazos de Naruto, y cuando Sasuke se acercó para llevárselos, Kakashi golpeó al prodigio que nunca había dicho con tanta fuerza. Palabra anterior, derribando a Uchiha, murmurando que no eran para él, que estaba pagando su deuda antes de tropezar borracho de su trío de genin confundido. Los rollos de sellado estaban llenos de jutsu y manuales de entrenamiento. Naruto incluso encontró el contrato de invocación de perros, entre ellos era todo lo que Kakashi sabía dar. De pie en el fondo, Ino sonrió profundizar en los recuerdos de Kakashi con sus propias técnicas de clan para recuperar la información necesaria útil para hacer que la ilusión mental generada por la línea de sangre de Kurama fuera perfecta. Se había quedado sin un solo aviso para alertarlo de que no era real. Por supuesto que lo había probado con su Sharingan. Pero ni siquiera la línea de sangre más avanzada podía ver a través de una ilusión cuando esa ilusión fue generada por la mente de la víctima. Cuanto más avanzados son los sentidos, más avanzada es la ilusión en ese caso, ya que el cerebro creó los detalles adicionales para convencerse a sí mismo. Y las personas que tenían esos sentidos avanzados de la línea de sangre aprendieron a confiar en ellos, así que si pudieras engañarlos, la ilusión casi siempre quedaría incuestionada. Lo vio con su Sharingan, ergo, debe ser real. Ino sonrió, fue una buena combinación, tendría que ver en quién más trabajaba. Naruto se encogió de hombros y creó un par de cientos de clones adicionales para abrir esos manuales y leer esos pergaminos. En realidad, como resultó, lo sorprendente para él era cuánto de lo que había en ellos ya sabía. Más tarde ese día, el genin de cabello rubio reflexionó. A lo largo de la prueba escrita había tenido clones apareciendo, transmitiéndole todo lo que había aprendido de los rollos de Kakashi, y eso había traído un punto interesante. Realmente ya no podía aprender mucho sobre Konoha. Naruto había recogido todo el entrenamiento ninja que era posible salir de la Academia Ninja de Konoha. Todos esos reinicios pasados aprendiendo con Iruka le habían dado la mayor parte, y ahora se había transformado en suficientes estudiantes, haciendo preguntas y buscando consejo personal para aprender todo lo que los otros instructores también sabían enseñar. Además, ser capaz de transformarse significaba que había podido salir y comprar los libros de texto, los reales en lugar de las versiones especiales modificadas que los maestros le habían dado. Para sabotearlo no solo había comprado los libros requeridos, sino todas las lecturas opcionales, complementarias y recomendadas, así como el caso especial y las cosas de nicho destinadas a ninjas que se especializaban seriamente en cierto campo, y los había leído todos. Docenas de veces. Infierno. Si había algo que la aldea de Konoha consideraba lo suficientemente básica como para enseñar a los aspirantes a genin, lo sabía, y con Tsunade convirtiéndose en Kazekage tan a menudo, la mayoría de las cosas que Suna le enseñó a su ninja también las sabía, y no pasaría mucho tiempo antes de que supiera el resto de lo que tenían allí. Todo el entrenamiento especializado en arena para sus técnicas de viento puede haber sido aburrido, pero no más que hojas flotantes, y ahora se estaba acercando a su dominio. Incluso estaba aprendiendo cómo crear su propio abanico gigante, como el de Temari, usando los pergaminos que su madre había dejado en esas técnicas de elaboración. Demonios, con Tsunade como su Kazekage, podía ordenarle a Suna que les enseñara a sus esposas, esposo y hermana, no solo las cosas básicas, sino también hasta niveles más avanzados, cualquier cosa que no fuera secretos del clan, básicamente lo suficiente como para convertirse en un Jonin varias veces, al menos, y para cosas específicas del clan, ya que la familia Tenten, también conocida como Mikano Hana, por matrimonio ya estaban aprendiendo los secretos Mantis en poco tiempo. Sabría más sobre ser un ninja de Iden Sand que sobre ser uno de Iden Leaf. Entonces, la pregunta fue, ¿qué sigue? Cuando Naruto estaba girando un tenedor que había hecho en sus manos, pensando mucho durante su almuerzo después de la prueba, notó cuánto trabajo había puesto en ese simple trozo de cubiertos, sacando a la luz la idea de cuántas habilidades tenía esconderse de su daimyo ahora, cuando de repente tuvo su respuesta. Daimyo-sama, el clon de Naruto transformado en un anciano, presionó su rostro contra el piso de la corte del Señor del Rayo en postración después de que la ceremonia de su presentación formal terminó. Te deseo una bendición.
El daimyo de Lightning Country sonrió al artesano con sus habilidades, la gloria y la grandeza de su corte eclipsarían en breve incluso a sus rivales más impresionantes, y Lightning sería conocido como una tierra de riqueza, así como una de poder. Eso fue más que suficiente para ponerlo de humor para otorgarle el viejo artesano favores para mantenerlo feliz. ¿Qué es lo que deseas? El viejo artesano señaló a un lado a la multitud de jóvenes arrodilladas detrás de él. Señor, tengo una gran familia de sobrinas y primos. Con mucho gusto entrenaría a mi hijo en mi trabajo para seguirme, pero estas muchas chicas no tienen los dones ni el temperamento para forjar obras astutas en el arte del metal. Todavía, no los dejaría sin dinero o sin un oficio. Dado que no son dignos de un matrimonio noble y no puedo enseñarles mi propia especialidad, sus madres han pedido que se les enseñe como ninjas para que su futuro sea seguro. Que así sea. El daimyo hizo un gesto con su abanico a un lado de uno de sus ayudantes. Procura que sean transportados rápidamente a la aldea de Eden Cloud y se inscriban en su programa ninja. Es la mitad de su año escolar, el asistente medio objetó. El daimyo se puso un poco cansado, ya que la solicitud del artesano fue fácil y no le gustó que lo rechazaran por llenarlo. Entonces asegúrate de que tengan tutores para ponerlos al día con el resto de sus compañeros de clase. Vayan. Transformada como una mujer, Naruto luchó con una sonrisa mientras la guiaba junto con el resto de las chicas del clan Kitsune para irse y entrenar en Cloud Diablos. Con el daimyo como patrocinador, los pondrían en la vía rápida, obteniendo la mejor ayuda e instructores, aprendiendo así sus secretos más rápidamente. Un mes de esa instrucción, repetida varias veces, junto con lo que estaban haciendo para extraer los secretos de sus aldeas de las entradas extranjeras al examen de Chunin, y no pasaría mucho tiempo antes de que pudieran pasar como locales e incluso comiencen a realizar ese truco que Naruto había usado para aprender el estilo de artes marciales de la Academia Ninja en su hogar, reemplazando a otros estudiantes para aprender las lecciones en sus niveles, reemplazando gradualmente mejores y mejores hasta que tuviera todo el conocimiento que la academia de la aldea podría enseñarle. Solo en este caso se aplica a más de artes marciales. De hecho, si esto funcionaba bien, tendría que ver si intentaba hacer lo mismo con Rotan Mist y tal vez con las otras aldeas. Incluso podrían disculpar cierta cantidad de conocimiento ninja al afirmar que alguna vez fueron un clan ninja errante que había tenido un artesano lo suficientemente hábil como para conseguir un puesto permanente en la corte y conseguir que su clan tuviera un hogar, y así entrar en clases más avanzadas. Lo mejor de todo es que al convertir a su artesano en un anciano, incluso se libró de cualquier posible matrimonio con hijas nobles. Y, mientras observaba otras aldeas, Naruto había alcanzado su propia epifanía. Necesitaba proyectos en los que trabajar, ya que acababa de inventar el Sticky Capture Clone, que era como un agua o un clon de lodo, solo que se explotó en un fluido que coincidía con el Sticky Capture Field, en este caso cubriendo todas las superficies. A su alrededor, a menos que tuvieras una barrera de chakra, basada en las almohadillas de chakra que protegen tus pies del campo de captura adhesivo, para mantenerte a salvo, y ya habían curado todas las dolencias en el hospital de Konoha. Un niño tiene que mantenerse ocupado, y después de encender un fuego creativo, quería seguir inventando tanto como sea posible, por lo que estaba estrictamente racionando cuánto se permitió leer en la recién descubierta biblioteca Uchiha. Las técnicas eran buenas, pero las que él había inventado solo siempre eran mejores, y además de eso eran cosas conocidas, con contadores conocidos. No quería ser solo otro Uchiha, recolectando lo que ya estaba allí. Bueno, eso era bueno, y lo disfrutó, especialmente porque ahora tenía acceso a las técnicas que siempre había querido, pero si ese era el límite, nunca alcanzaría lo que podría ser. Todos los grandes ninjas crearon al menos una técnica única, y no quería ser recordado únicamente por cambiarse a mujeres desnudas todo el tiempo. Todo eso explicaba por qué estaba experimentando lo que estaba experimentando. También fue útil, y en este caso había tenido un pensamiento, mientras hacía pensar en su armadura, había vagado y había aparecido un clon en otro lugar. Fue durante la práctica, entrenando en técnicas de títeres, y antes de que el muchacho con la atención errante lo supiera, esos pensamientos de organizar nuevas articulaciones para su títere experimental habían infringido lo que estaba haciendo distraídamente con su propia armadura, y él había mezclado los dos, estropeando los dos. Pero eso había llevado a un concepto increíble, es decir, los títeres solo podían moverse debido a las cadenas de chakra que los animaban. No tenían músculos, huesos o tendones para llamarlos propios, eran vagamente humanos y animados por la habilidad del titiritero. Entonces, su armadura tenía una forma vagamente humana. También podía animar eso como una marioneta, pero, ¿y si animara eso mientras lo llevaba puesto?
¿No podría usar la fuerza animadora para mejorar su propio acondicionamiento físico? Agregando la fuerza de un títere a la suya, podría ser más fuerte y más rápido. Esencialmente sería un conjunto de armadura de poder, la fuerza de su propio cuerpo aumentada por la ayuda del metal animado con chakra que llevaba como armadura ya tenía la forma teóricamente, de esa forma su propio condicionamiento físico, o la falta de él, ya no sería su principal factor limitante, sino su habilidad para animar la marioneta barra armadura que llevaba y eso era algo que podía practicar hasta alturas extremas usando clones. La idea era demasiado intrigante, solo tenía que intentarlo. Al otro lado de la aldea, otro Naruto saliendo con Aku llegó a las mismas conclusiones mientras practicaban sus técnicas de hielo juntos. Uno de los movimientos que ella quería que aprendiera era formar una capa flexible de hielo alrededor de su cuerpo para servir como armadura, y una de las cosas más difíciles de hacer era llevarlo a donde pudiera flexionarse y moverse para no obstaculizar sus acciones propias, mientras detiene los golpes de su enemigo. Los clones blindados de esta manera podrían recibir una cantidad terrible de castigos sin disiparse, siempre y cuando la armadura nunca se rompa. Sin embargo, aprendiendo a flexionar las capas de hielo para no obstaculizarse, Naruto naturalmente puso demasiado poder en la técnica y aplastó el vaso de leche que estaba tratando de recoger en lugar de levantarlo en su mano. Aku se apresuró a regañarlo por eso, pero los ojos de Naruto ya brillaban. Su mano se había movido suavemente, pero el hielo se había flexionado con demasiada fuerza, rompiendo el cristal en fragmentos. Bien, hacer eso cuando no quieres que te detengan y te entrenen, pero usarlo cuando querías aplastar algo. ¿O lanzar un golpe demasiado poderoso? Acababa de inventar una técnica de aumento de fuerza 1 que funcionaría para el clan, en lugar de que la fuerza de Tsunade aumentara 1, lo que requería cambios en el cuerpo de uno a través de la cirugía de chakra para detener su regeneración. Lo había inventado de esa manera para evitar que un Uchiha le robara su fuerza distintiva, y era una de las mejores médicas del mundo, por lo que sabía lo suficiente sobre el cuerpo para saber cómo aumentarlo sin hacerse daño, pero hasta ahora había impedido que los miembros de su clan en regeneración lo aprendieran. ¿Ahora? Bueno, tal vez ya no necesitaban subversión. Después de que terminó el reinicio, los dos clones combinaron su conocimiento y se dieron cuenta de que habían inventado lo mismo dos veces, usando métodos diferentes cada vez. Power Armor era Power Armor, ya sea hielo o metal. Lo que, por supuesto, significaba que tenían que inventar una versión con madera, que también podían crear, flexionar y controlar. Naruto finalmente había terminado de traducir ese libro en inglés sobre el control de chakra, y resultó que no tenía nada que ver con el chakra. Se trataba de vuelo. Naruto no tenía idea de que incluso había reglas sobre ese tipo de cosas. El ninja de su mundo había intentado y no había podido volar desde el comienzo del chakra. Algunos de sus primeros experimentos sobre manipulación elemental fueron intentar volar, y todos habían fallado. Construir gigantes pilares invisibles de chakra para pararse, arrojarse al aire con estallidos masivos de chakra, y las alas de chakra improvisadas habían fallado espectacularmente. Eventualmente, tales experimentos habían cesado por completo, y esa era una de las cosas principales que ningún ninja de ninguna aldea había aprendido a hacer. Pero aquí, presentadas en la más simple simplicidad, estaban las reglas sobre cómo funcionaba el vuelo. Naruto incluso podía ver, dadas estas reglas, cómo habían fallado los experimentos anteriores. Las explosiones de chakra dieron empuje, pero no levantaron, y por lo tanto agotarían incluso al Kage más fuerte antes de obtener algo más útil que un salto gigante, aunque ahora sabía dónde los orígenes de las técnicas de salto ninja probablemente habían comenzado. Si bien las alas tenían casi seguramente la forma incorrecta, por lo que no se habrían desempeñado adecuadamente. Lo más cerca que estuvo de volar un ninja fue lo que hizo Temari con su abanico gigante, e incluso eso fue imperfecto, una caída lenta que imitaba más una hoja de plumas que el vuelo real. Pero aquí, presentado en un detalle insoportable, fue como hacerlo bien. Alguien con las reservas de chakra de Naruto podría subirse a un ventilador como el de Temari y simplemente nunca aterrizar, yendo a lugares como Sand Village o Cloud. En realidad, no tenía una idea real de qué tipo de rango o velocidad podría obtener de esto. Nunca lo había intentado, y tomaría algún tiempo desarrollar las nuevas técnicas que se necesitarían para que funcione. Pero él y el resto del clan Kitsune iban a tomar vuelo. Casi inmediatamente después de inscribirse en las academias ninja de otras aldeas, Naruto tuvo una avalancha de nuevas ideas para sus propios proyectos. Por ejemplo, no podrías ser un ninja de Eden Mist sin aprender una o dos cosas sobre la manipulación del agua y cómo lo era ahora. Bueno, lo hizo.
Otras aldeas enseñaron a caminar sobre el agua, mientras que la Academia de Eden Mist enseñó cómo lo hicieron, desglosándolo para que se entendiera el proceso. No solo se realizara el agua tiene tendencia a mantenerse unida siempre que sea posible, su propio peso hacía que ciertas formas fueran imposibles, pero sin embargo, ese rasgo de adherirse a sí mismo se llamaba tensión superficial y era algo así como una piel. Esa piel era lo que permitía a las arañas y otras cosas de peso casi insignificante caminar sobre la superficie del agua. Ninja había aprendido cómo mejorar esta tensión superficial con el chakra, y caminar sobre sí mismos, a pesar de que su propio peso era de órdenes de magnitud fuera del rango donde normalmente habrían roto la resistencia de esa piel. Los pasos para caminar en el agua fueron los primeros en aprender a detectar y mejorar la tensión superficial para que la piel pueda sostenerte, aunque en esta etapa era como caminar sobre un colchón muy profundo y muy suave, y no era muy bueno para pelear. Luego, uno tenía que aprender a usar el chakra para repeler el agua del cuerpo y el equipo, porque de lo contrario, cuando se moja, el agua inmediatamente lo empujaría hacia abajo en lugar de sostenerlo en la parte superior. Luego, por último, un ninja aprendió a hacer una plataforma estable para pararse, haciendo que la tensión de la superficie sea lo suficientemente fuerte como para sostenerlos como una pista de baile en lugar de un colchón. Aprender sobre la tensión superficial también había llevado a otros inventos, como la técnica de la prisión acuosa, creando una inevitable burbuja de agua sobre un ninja enemigo como una forma de inmovilizarlo. Naturalmente, teniendo cantidades obscenas de chakra, Naruto había estudiado el arte del agua caminando hacia adelante y hacia atrás, aprendiendo cómo hacer que sea más difícil que el concreto debajo de él antes de que él supiera cómo mantenerlo despierto. Ahora, una de las razones para aprender en profundidad el estudio de por qué funcionó la caminata en el agua fue porque había otra técnica, utilizada por el ninja de algunas naciones enfocadas en el agua, llamada Water Walking Disruption, donde, porque entendieron cómo funcionaba la técnica, pudieron usar su chakra para socavar el chakra del ninja enemigo que intentaba caminar sobre la superficie del agua, desentrañando sus intentos de crear suficiente tensión superficial para pararse y finalmente arrojarlos al agua. A menudo fue suficiente para ganar una pelea debido a la prevalencia de la técnica de caminar sobre el agua. Bastantes ninjas nunca se molestaron en aprender a nadar la arena, en particular, donde no había suficiente agua para aprender alrededor de su aldea. Era una de las aldeas cuyo ninja rara vez podía manejar el agua sin caminar sobre ella, pero estaban lejos de ser el único. Incluso usado solo, se convirtió en una poderosa defensa para una nación basada en el agua. Si tu ninja podía caminar sobre el agua mientras negaba esa habilidad a sus enemigos, la ventaja en cualquier pelea estaba muy de tu lado, ya que incluso para aquellos ninja que podían nadar, la actividad requería mucho esfuerzo y atención y no era propicio para formar sellos de mano. Lanzando kunai. Sin embargo, luchas contra suficientes ninjas medio sumergidos que están tratando de luchar y aprendes algo más. El agua fue casi tan efectiva como la suciedad para detener cualquier ataque que intente pasar. Estar sobre tus hombros en las cosas te hizo muy difícil golpear con kunai o cualquier técnica que no sea un rayo. Entonces, decidido a usar cualquier buena ventaja que pudieran encontrar, el ninja de Mist había desarrollado técnicas para aprovechar eso y aprendió a luchar y a respirar bajo el agua. Cuando no solo podías alterar la capacidad de otros ninjas de caminar sobre el agua, lo que hacía que casi todos desaparecieran, sino que usabas tu chakra para respirar agua y practicabas cómo luchar efectivamente bajo el agua, tenías un conjunto de ventajas como mortal y peligroso, como los que protegieron el pueblo escondido de arena mientras defendías las islas, donde encontrarte cualquier atacante tenía que cruzar sobre el agua, podías encontrarte con él en condiciones en las que no podría vencerte. Todo esto fue bueno, y formó parte del conjunto de habilidades ninja de la Academia Eden Mist, de cosas que se esperaba que todos los genin supieran. Sin embargo, había provocado un pensamiento en la cabeza de Naruto que estaba explorando actualmente. Estaba jugando en el baño justo después de enterarse de la tensión superficial. Cuando el agua jabonosa le dio una idea, las burbujas de jabón realmente usaban lo mismo. La tensión superficial, para mantenerse unidos, eran pequeñas bolsas de aire con una capa de agua envuelta a su alrededor en un ataque de brillantez. Conectó esto con su técnica favorita. El clon de las sombras estándar, y el clon de Kitsune también, eran construcciones de chakra. A diferencia de una burbuja de jabón gigante, lo que estaba haciendo para crearlos era proyectar una masa de chakra como el aire, que luego envolvió en una película no muy diferente del agua alrededor de una burbuja, usando su control para aumentar la tensión superficial para que se mantuviera, no muy diferente del jabón en agua. También como una burbuja de jabón, cualquier daño y explotaron.
Durante siglos, la gente había tratado de endurecer la piel de la tensión superficial que formaba un clon, con la esperanza de mejorarla hasta donde pudiera sufrir daños. Hasta ahora nunca había funcionado para satisfacción de nadie. Pero había grandes burbujas, y había masas de pequeñas burbujas que ocupaban el mismo espacio que las más grandes, y no podían explotar tan fácilmente. Algo que perturbaría la piel de una burbuja reventaría todo el grande, pero solo obtendría algunos de los pequeños, y realmente la única diferencia entre las grandes burbujas y las masas de las más pequeñas era el número de paredes internas y subdivisiones. Todo lo demás era igual. Naruto estaba allí en la bañera cuando llegó a la epifanía que solo lo habría convertido en un ninja de rango S. Se le ocurrió la idea de que podía hacer clones que estaban en forma de panal con muchas subdivisiones internas. Entonces, en lugar de que su clon sea una burbuja, sería una masa de miles de más pequeñas unidas. La ventaja de esto sería que el daño a uno no los rompería a todos, solo reduciría el volumen general, pero incluso podría entrenar clones para recrear esas burbujas y reparar las perdidas por el daño. En resumen, no solo un clon capaz de recibir un golpe, sino uno capaz de regenerar sus heridas como pudo, blindados en hielo o madera. Estos nuevos clones deberían ser capaces de recibir tantos golpes como un ninja vivo. Con suficiente práctica en la formación y reforma de las subdivisiones para optimizar este nuevo avance de clones, incluso podrían igualar la resistencia de un ninja bastante bueno. Fue cuando Kurenai inventó, como parte de su proyecto médico para tratar el agotamiento del chakra, un método para extraer el chakra del entorno de uno, cuando se dio cuenta de que tenían algo muy especial en combinación. No se estarían infiltrando en una aldea enemiga con clones sólidos capaces de recibir un golpe y sanar el daño, así como reponer sus suministros de chakra, podrán infiltrarse en todo